Y ahora, con la palabra de restauración, el apóstol Dionisio Castillo. Ya lo debemos de dejar sepultado. Yo quiero que ahora te des cuenta que tienes una necesidad mayor que no podemos dejar sepultada, la necesidad de que el Señor sane nuestras heridas, la necesidad de que Dios sane nuestro corazón, que sane nuestra alma, está aún vigente. Si hay rajaduras, si hay heridas en nuestro corazón que aún no han sido sanas por el poder del Espíritu Santo, el tiempo no las va a poder sanar, solamente el toque de la presencia de Dios. Y para que Dios toque, y para que Dios hable, y para que Dios restaure, tenemos que quitar la piedra. Yo te invito a que ahora quitemos la piedra y miremos nuestra necesidad. Hay necesidad de que las almas sean sanadas, que las vasijas sean sanadas. José fue no hay duda que fue un siervo de Dios. José fue un vaso y un instrumento de Dios. Pero antes que José pudiera ser un vaso y un instrumento de Dios, tuvo que pasar por el proceso. Muchas veces el proceso nos va a hacer que hayan heridas. Muchas veces el proceso nos va a hacer que hayan rajaduras, que hayan brechas en nuestra alma. Y muchas veces nos vamos a preguntar por qué. Pero el Señor en todo momento, en todo lugar, tiene propósito de Dios para nuestra vida. Yo le aseguro que cuando José estaba en la cárcel, no se recordaba de la túnica de muchos colores, sino que se recordaba de la traición de sus seres queridos. Yo estoy muy seguro que cuando José estaba delante de Faraón, no se recordaba de qué tan bonita niñez tenía, sino que qué gran traición había rajado su corazón. Muchas veces hay rajaduras en nuestro corazón, que pasa el tiempo y mientras Dios no las sane, nos vamos a seguir recordando de ellas. Yo le invito a que estudiemos acerca de este personaje José, que el tiempo no sanó, no pudo sanar sus heridas. La posición no pudo sanar sus heridas. El ser segundo en Egipto no pudo sanar ese corazón que necesitaba ser sanado. José cuando salió de la casa de su padre tenía 17 años. Y cuando volvió a ver a sus hermanos tenía ya 37 años. 20 años habían pasado ya desde que había sucedido esta gran traición, desde que había sucedido este suceso que hirió su corazón, y el tiempo no lo logró sanar. Vamos al libro de Génesis capítulo 44 versículo 24. Y vamos a ver que José lloró muchas veces. Y cada vez que José lloraba, según la Biblia, fue por razones diferentes. Y el primer llanto, la primera vez que vemos a José llorar, lo vemos en Génesis capítulo 44, versículo 24, 42, versículo 24. Y dice: y se apartó José de su lado y lloró. Y cuando volvió a ellos, les habló y tomó de entre ellos a Simeón y lo ató a la vista de sus hermanos. Mire, déjeme decir lo que estaba pasando aquí. Habían pasado ya 20 años que José había sido vendido y traicionado por sus hermanos. 20 años habían pasado ya, 20 años en que José fue esclavo. En esos 20 años José corrió del pecado. En esos 20 años José fue olvidado en la cárcel. En esos 20 años José fue restaurado y levantado y puesto como segundo después de Faraón. Pero en esos 20 años, el tiempo, la posición, las riquezas, lo que había logrado José, la bendición que había recibido José,
no pudo sanar su corazón, no pudo sanar sus heridas, sino fue hasta que pasó el proceso y tuvo restauración. Muchas veces nosotros podemos crecer con heridas. Fíjense que yo tuve la oportunidad de crecer en un hogar cristiano. Tuve la oportunidad de que mis padres eran cristianos. Tuve la oportunidad de que mi abuelo fue pastor en una iglesia en El Salvador. Pero a los 6 años, mi padre abandonó a mi mamá. A los 6 años, mi mamá me tuvo que dejar a cuidado de mi abuelo. Y mi mamá se tuvo que venir de inmigrante aquí a los Estados Unidos y pasó el desierto caminando. Y según me cuenta, mi mamá vino a dormir a los pasillos de unos apartamentos porque no podía ganar aún lo suficiente para poder rentar un apartamento para ella. Me cuenta que ganaba $50 a la semana, 30 me mandaba a mí y a mis abuelos y 20 se quedaba ella. Y cuando yo crecí dije, wow, yo crecí en un ambiente donde iba a la iglesia todos los días casi. Crecí en un ambiente donde conocí quién era Dios. Crecí en un ambiente donde me llevaban a la iglesia siempre, iba a las campañas, veía a mi abuelo predicar. Cuando llegábamos a la casa, mi abuelo me ponía a leer la Biblia, y recuerdo que los discipulados que estaban en la casa me ponían a leer y me ponían a predicar a mí. Tenía 10, 11 años. Pero el tiempo, la bendición de Dios nunca pudo sanar una herida de mi padre que me dejó a los 6 años. Fue hasta el momento en que yo un día a los 18 años me di cuenta de esa necesidad y pude entregar esa necesidad a Dios y pude entonces recibir restauración a esa herida. Yo creo con todo mi corazón que heridas similares, y no tal vez iguales, pero similares, tal vez que provienen de seres queridos, tal vez de circunstancias en que hemos nacido, en que hemos vivido, han causado rajaduras en nuestra alma, han causado rupturas en nuestra alma. Pero yo creo con todo mi corazón que el Señor está aquí para sanar toda herida. Y mientras no dejemos que el Espíritu Santo, que la presencia de Dios, que el poder de Dios sane nuestras heridas, that's going to be our leaking. Eso nos va a hacer liquear la presencia de Dios. Eso nos va a hacer liquear la unción de Dios. Eso nos va a distraer del llamado que Dios nos ha hecho. Eso nos va a hacer que volvamos nuestros ojos a nuestra necesidad antes de ver la presencia de Dios, antes de ver el propósito de Dios, antes de ver lo que Dios quiere hacer con nuestras vidas. Es importante que nuestra alma sea sanada de una vez por todas. Yo estoy muy seguro que han habido muchos jóvenes que han sido heridos por seres queridos. Han habido personas que han sido heridas, que ahora están adultas y fueron heridas en su niñez. Han habido personas que fueron heridas tal vez por abusos en este lugar. Pero yo creo con todo mi corazón y estoy seguro que el Espíritu Santo va a sanar toda herida hoy. ¿Y por qué Dios lo va a hacer hoy en esta noche? Porque el Señor tiene preparado para nosotros su gloria. El Señor tiene preparado para nosotros su unción, y para que nosotros podamos retener su unción tiene que haber sanidad en toda rajadura de nuestra vasija. ¿Y qué pasó con José, pues?